Desde que me operaron de la cadera hace poco más de 2 meses, vivo en la casa de mi hijo Damián. No fue una decisión fácil. Siempre he sido una mujer independiente, acostumbrada a mis rutinas, a mi cocina, a mi biblioteca de libros subrayados y silencios propios. Pero tras la cirugía subir escaleras se volvió imposible, y la única alternativa razonable fue aceptar su invitación a quedarme con él el tiempo que fuera necesario. Esas fueron sus palabras. La casa es grande, moderna, demasiado blanca para mi gusto. Triana, mi nieta, ocupa la planta superior con sus cosas de joven adulta, espejos iluminados, cajas de ropa sin abrir y un gato nervioso que nunca deja de maullar. Yo tengo una habitación en la planta baja junto al patio interior. No me quejo. He tenido techo y cama limpia, pero he aprendido que la gratitud se mide en silencios, no en lo que se dice, sino en lo que no se permite decir. Aquella noche después de cenar, Damián me pidió que me quedara un momento más en la mesa. Triana ya se había marchado con su móvil pegado al rostro y el gato persiguiéndole las pantuflas. Mamá me dijo en ese tono suave que siempre antecede algo importante. Tri quiere abrir su tienda de ropa. Tiene un plan, contactos, ideas. Solo necesita que le avales el préstamo. Lo miré en silencio. No por no saber qué decir, sino porque sentí que ya sabía a dónde llevaba aquello. Me mencionó la cifra $280,000. Una suma que en boca de mi nieta suena como un capricho más. Le respondí con calma, sin alzar la voz, sin dramatismos. No puedo hacerlo. No debo. Él frunció el ceño. Al principio pensé que insistiría con argumentos, con súplicas incluso, pero no. Se levantó de golpe, empujó la silla con fuerza y me miró como si acabara de traicionarlo. Entonces no esperes quedarte en esta casa mucho tiempo, espetó seco, hiriente, como si esas palabras llevasen tiempo atrapadas en su garganta. No respondí. Recogí mi taza, la llevé al fregadero y regresé a mi habitación sin mirar atrás. Sabía, sin que nadie me lo confirmara, que algo había cambiado en el aire de esa casa. Y lo que vendría después no sería amabilidad. La mañana siguiente al estallido de Damián amaneció extrañamente silenciosa. Ya no me despertaron las voces de Triana por el teléfono ni el ruido de la cafetera. Todo parecía más contenido, como si la casa misma hubiese decidido guardar silencio. Al entrar en la cocina, noté que mi silla, la única con respaldo firme que me ayudaba a sentarme sin dolor, no estaba. En su lugar había un taburete alto, inapropiado para mi cadera aún delicada. Busqué sin preguntar y la encontré en el garaje tapada con una sábana. No dije nada. Me senté en una de las sillas incómodas del comedor y desayuné en silencio. El frío en mi habitación comenzó esa misma semana. La calefacción, que antes funcionaba puntualmente, ahora parecía apagarse por su cuenta. Lo mencioné una vez como de paso, y Damián solo murmuró que el sistema central a veces falla. No volvió a revisar nada. Empecé a dormir con más mantas, aunque no era el invierno lo que más calaba. Triana, por su parte, dejó de mirarme. Literalmente. Entraba en la casa como si yo fuese un mueble, sin saludar, sin responder a mis preguntas. El gato, que antes me seguía a todos lados, ahora era encerrado en su habitación. Ni siquiera eso me permitían. Empecé a sentirme como una molestia cuidadosamente tolerada. Aún así, me esforzaba en ser útil. Cocinaba cuando podía, aunque nadie probaba lo que preparaba. Lavaba los platos, cuidaba de las plantas del salón, ordenaba los libros que ella dejaba tirados. Hacía todo eso no por ellos, sino por no dejar que el desdén me cambiara. No iba a convertirme en una carga rencorosa, pero cada gesto mío parecía hundirse en el vacío. Ni un gracias ni un gesto amable. Como si mi presencia se hubiese vuelto incómoda, algo que esperaban que se resolviera pronto. Una noche, mientras me servía una infusión en la cocina, escuché una carcajada ahogada de Triana en el piso superior. Reía con alguien al teléfono. Aún no se evadecía. Y entonces supe que lo que yo había sentido en el aire no era paranoia. Era una grieta real, silenciosa, pero creciente.
y esa grieta me obligó a abrir la caja donde guardaba mis papeles antiguos. Esa misma noche, después de escuchar la risa de Triana, no pude conciliar el sueño. El silencio de la casa era espeso, como si las paredes contuvieran cosas que nadie se atrevía a decir en voz alta. Me senté en la cama y cerré los ojos, pero no encontré descanso. En lugar de eso, mi memoria me llevó años atrás, al día en que vendí mi piso en Lavapiés para ayudar a Damián a dar la entrada de esta casa. Él no tenía suficiente para comprarla solo, y yo, con el corazón tierno de madre que aún cree en los sueños de sus hijos, vendí el piso donde había vivido con su padre. Recuerdo firmar aquellos papeles con manos temblorosas, pero también recuerdo a nuestro abogado, el señor Buesa, insistiendo doña Briseida ponga el usufructo por escrito, que nadie pueda discutirle su lugar aquí. Y así se hizo. Por entonces me parecía un exceso de precaución. Esa madrugada, empujada por el frío y por algo más profundo, abrí la caja de hojalata que guardo bajo la cama. Dentro había sobres, cartas, facturas médicas, y entre ellos, envuelto en plástico, el contrato. Lo leí palabra por palabra como si fuese la primera vez. Usufructo vitalicio a favor de Briseida Montfort sobre el bien inmueble ubicado en... Y más abajo, los nombres, las firmas, el sello notarial. Una oleada de alivio me atravesó el pecho. No estaba indefensa. Nadie podía echarme de esta casa, ni con gritos, ni con indiferencia, ni con amenazas disfrazadas de decisiones prácticas. Aún así, ese papel no cambiaba el hecho de que yo ya no era bienvenida. Legalmente estaba protegida. Emocionalmente estaba sola. Guardé el documento en una carpeta nueva con separadores y copias listas. No sabía aún si lo usaría, pero su existencia me dio algo que había empezado a perder calma. Y con esa calma renovada, decidí que no esperaría a que el siguiente golpe llegara. Yo misma iría a hablar con alguien que sabría aconsejarme mejor que nadie. Tomé el tren temprano esa mañana. Llevaba años sin subir sola aún Cercanías, pero el ritmo pausado del vagón me recordó algo que había olvidado, que todavía era capaz de moverme por el mundo sin pedir permiso. Inés Gallur me esperaba en su piso de Alcorcón, con el cabello más blanco que en nuestras últimas reuniones, y la mirada tan afilada como siempre. Habíamos sido compañeras de juventud en la universidad, antes de que ella se dedicara al derecho civil y yo a la enseñanza. Cuando se jubiló, siguió asesorando a amigas como yo entre meriendas y confidencias. ¿Trajiste el documento?, me preguntó sin rodeos, mientras servía una infusión de jengibre. Le entregué la carpeta. Lo leyó en silencio, con sus gafas de media luna deslizándose por la nariz. Asintió despacio. Está impecable. Nadie puede echarte de esa casa. Ni tu hijo ni tu nieta. Ni con amenazas ni con demandas. Sentí alivio, sí, pero también algo más incómodo, como si mi orgullo estuviera atrapado en esa misma carpeta. Entonces, ¿qué hago, Inés? Ella cruzó las manos sobre la mesa. Tienes el derecho, Briseida. Pero lo importante es preguntarte si vale la pena vivir así. Entre la frialdad, las miradas evitadas, los portazos suaves que gritan lo que nadie dice. La ley te protege, pero no te abraza. Guardé silencio unos segundos. En mi interior algo empezaba a aflojarse. Tal vez la resistencia no era el camino. ¿Y si no me voy derrotada? Sino por decisión propia, murmuré. Inés sonrió. Entonces haremos un plan. Digno, limpio y con todas las garantías. Tú no vas a salir de esa casa como una anciana desplazada. Vas a salir como la mujer que decidió cuándo y cómo terminar una etapa. Pasamos la tarde organizando copias, revisando cuentas, pensando opciones. Me sentí menos sola, más dueña de mí misma. Al caer la noche tomé el tren de vuelta con la cabeza alta, porque mientras esa casa seguía siendo legalmente mía, mi vida entera no lo sería nunca más. Y lo que necesitaba ahora era buscar un lugar donde sí lo fuera. Desde mi regreso de casa de Inés, empecé a mirar las cosas con otros ojos. Ya no reaccionaba al frío, ni al silencio con dolor, sino con atención. Tomaba nota mental de todo lo que antes pasaba desapercibido. Y pronto lo que descubrí me dejó un sabor amargo.
Una mañana mientras regaba las plantas del salón, escuché a Damián hablar por teléfono desde el despacho. Creía tener la puerta cerrada, pero el marco no encajaba bien desde hace años. No capté toda la conversación, pero sí fragmentos. Sí aún tiene usufructo, pero ya estamos viendo cómo resolverlo. Pausa. En cuanto esté libre, la casa puede servir como garantía. Nos movemos rápido. Me quedé quieta con la regadera suspendida en el aire. Mi corazón no se agitó, pero sentí una claridad punzante. No era solo una cuestión de orgullo herido. Había algo más interés. Necesitaban la casa. No por mí, sino por lo que podían hacer con ella una vez yo no estuviera. Esa misma tarde, Triana habló por videollamada desde la cocina sin notar que yo estaba sentada en el patio contiguo leyendo. Su voz era aguda, impaciente. Sí, pero aún sigue aquí. En cuanto se vaya a la casa queda libre para hipotecar. Claro que es nuestra, papá la pagó, decía, como quien repite un argumento aprendido. No lo ha dicho aún, pero creo que pronto lo hará. Se está organizando. No me vieron. No interrumpí. Pero comprendí de golpe que mi intuición no me fallaba. No querían que me fuera solo por incomodidad o por castigo emocional. Mi salida era una ficha clave para un movimiento mayor. Volví a mi habitación con pasos suaves. Me senté en el borde de la cama y abrí la carpeta donde guardaba mis copias. No tenía dudas, estaba en medio de un juego, donde yo era el obstáculo, no la madre, ni la abuela. Solo un obstáculo legal que debía desaparecer. Y si pensaban que me iría sin entender sus motivos, no me conocían en absoluto, porque si algo me sobraba, era tiempo para observar y esperar. Y ahora también tenía algo más valioso: estrategia. Fue Nivaldo quien me llamó. No hablábamos desde hacía al menos 3 años, pero su voz seguía teniendo ese tono directo y cortés de siempre. Me dijo que quería pasar por casa, que era urgente. No pregunté más. Le dije que viniera por la tarde, cuando Damián y Triana solían estar fuera. Nivaldo había sido el asesor fiscal de mi esposo por años, y luego mío. También conocía a Damián desde pequeño, lo había visto crecer. Cuando llegó, traía bajo el brazo una carpeta fina, y en su cara, una mezcla de preocupación y enfado que no me gustó nada. He escuchado cosas, Briseida, dijo apenas nos sentamos en la terraza trasera, y no me gustaron. Me contó que un antiguo colega suyo, que trabaja en una entidad bancaria, le mencionó un trámite extraño. Damián estaba preparando los papeles para solicitar un préstamo de alto riesgo, supuestamente en nombre de una empresa familiar inexistente. Lo curioso no era solo eso, sino el aval que pensaba presentar esta casa. Lo presentan como un negocio conjunto respaldado por el patrimonio familiar, continuó Nivaldo, pero sin documentos firmados ni sociedad constituida. Solo una supuesta autorización implícita de ti. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. No por sorpresa, sino por confirmación. Lo que intuía como un plan encubierto era en realidad una operación meticulosamente planeada. No se trataba de una presión emocional ni de una pelea doméstica. Era una estafa, y yo era la única pieza que aún les impedía consumarla. No sé si creen que vas a ceder por cansancio o que puedes ser manipulada, añadió él serio. Pero no deberías quedarte quieta. Esto va más allá de lo personal. Guardé silencio unos segundos mirando la carpeta con los detalles del intento de préstamo fraudulento. Luego, respiré hondo. Entonces no voy a enfrentarme a ellos, le dije con voz firme. Pero voy a dar un paso por delante. No voy a gritar. No voy a acusar. Solo voy a cerrar cada salida que creen tener. Y mientras el sol caía detrás del jardín, supe con certeza que era el momento de moverme en silencio, pero con precisión. Porque si ellos estaban jugando con fuego, yo ya había aprendido a soplar con inteligencia. Volví a casa de Inés 2 días después de la visita de Nivaldo. Ella no se sorprendió con lo que le conté. Apenas frunció los labios y sacó una carpeta nueva de su archivador. Vamos a registrar una nota de afectación, dijo mientras abría su portátil. Queda constancia oficial de que ningún movimiento sobre esa propiedad puede realizarse sin tu consentimiento por escrito. Es lo mínimo. Firmé con decisión.
Por primera vez en semanas no sentí miedo ni rabia, solo una certeza tranquila. No iba a permitir que jugaran conmigo como si fuera un bulto estorboso. Yo había construido parte de esa casa. La había pagado con la venta de mi piso, con los ahorros de toda una vida. No me lo iban a arrebatar en silencio. Mientras Inés mandaba el escrito al registro, yo pensaba en otra cosa: la mudanza. No era una huida ni un acto de sumisión. Era una maniobra calculada. Sabía que quedarme allí solo prolongaría la tensión y el desprecio cotidiano. Pero tampoco pensaba desaparecer como un mueble viejo que se lleva el camión de la basura. Si me iba, lo haría en mis términos, con estrategia, con dignidad y con una clave que ellos no conocían: el próximo lugar ya lo había elegido yo. Durante los días siguientes empecé a moverme con sigilo. Guardé documentos, clasifiqué ropa, seleccioné libros, vendí discretamente unas joyas antiguas y pedí a Aníbaldo que me ayudara con una transferencia. No quise contarle a nadie a dónde me dirigía. Ni siquiera a Inés por ahora. En casa Damián parecía más relajado, como si mi silencio fuera señal de que había cedido. Triana volvía a saludarme, aunque con esa condescendencia que duele más que la indiferencia. Dejé que creyeran lo que quisieran, que pensaran que me rendía. Era parte del movimiento. Una noche, mientras doblaba cuidadosamente mi abrigo favorito, miré la casa por última vez. No con nostalgia, sino con claridad. No era mi refugio, ya no. Pero aún tenía un valor. Y lo que se viene no será una fuga, sino el principio de algo mucho más grande. Esa mañana abrí las ventanas temprano. El sol entraba limpio por la cocina y la brisa traía olor a tierra húmeda. Puse la cafetera al fuego y preparé las tostadas como todos los días. Corté la fruta con calma. Incluso serví el zumo de naranja en copas de cristal como si fuera domingo. Cada movimiento tenía una intención. Cada gesto un cierre. Damián entró al comedor en bata con el móvil en la mano. Triana bajó segundos después sin mirarme como de costumbre. Yo ya estaba sentada sirviendo el café. En el centro de la mesa, justo junto al azucarero, dejé un sobre blanco sin nombre pero dirigido con claridad. Damián lo tomó por reflejo sin sospechar nada. Lo abrió mientras untaba mantequilla, con esa indiferencia suya que tantas veces disfrazó de superioridad. Pero esta vez el papel le hizo detenerse. Triana, al ver que su padre palidecía, estiró el cuello para leer. «¿Qué es esto?», preguntó él, la voz más áspera de lo habitual. «Una notificación», respondí con tranquilidad. «El registro de la propiedad ya fue informado. A partir de ahora, cualquier intento de hipotecar esta casa sin mi consentimiento será considerado fraude». Triana soltó la taza que tintineó contra el platillo. «Estás bromeando». «En absoluto», dije. «Mi usufructo sigue vigente, pero se ha activado una cláusula adicional por maltrato emocional. No necesito más pruebas: la calefacción cortada, el aislamiento, los comentarios, las llamadas al banco. Todo ha sido documentado». Damián se levantó trastabillando entre rabia y confusión. «No puedes hacer esto, madre». Lo miré con una serenidad que ya no me pesaba. Me había costado noches sin dormir y muchas lágrimas llegar a este momento, pero aquí estaba, firme, entera. Puedo. Y lo he hecho. Ambos quedaron en silencio. El desayuno quedó intacto. Yo me levanté, tomé mi bolso y salí del comedor sin apuro. Había dejado en su sitio cada ficha y ahora solo quedaba que entendieran lo que significaba perder no solo el control, sino el respeto que ya no merecían. Porque la siguiente puerta que iba a abrir no sería la de regreso. El eco en el pasillo ya no era mío. Las maletas, los portazos y los insultos apenas me alcanzaban desde la distancia. Damián y Triana empacaban a toda prisa como si el mundo se les viniera abajo, como si hubieran sido sorprendidos por una tormenta que no vieron venir, pero que llevaban meses sembrando. Yo, en cambio, ya dormía tranquila en mi nuevo rincón del mundo. Un piso modesto pero luminoso en un barrio silencioso, con árboles y vecinos que saludaban al pasar. Lo compré con lo que me quedó de la venta de mis joyas y con un poco de ayuda de Inés y Aníbaldo.
Lo registré a mi nombre sin dependencias ni condiciones. Era pequeño, sí, pero cabía mi paz, y eso bastaba. Mientras ellos desmontaban lo que creían suyo, yo tomaba té en mi nueva cocina, rodeada de mis libros, mis fotos antiguas y el sonido de una radio suave. No extrañaba nada de aquella casa, porque había entendido que no eran los muros los que daban abrigo, sino la dignidad que uno conserva dentro de ellos. Una semana después, cuando la mudanza de Damián se completó, hice la última gestión que tenía pendiente, entregué las llaves al notario. La casa ya no pertenecía a mi familia. Había firmado la cesión a una asociación de mujeres mayores que lucha contra la violencia económica y emocional. Allí esa casa se transformará en algo útil, en algo justo, una biblioteca de barrio, un espacio para talleres, un lugar de resguardo. No puse mi nombre en la placa, no quería homenajes, solo justicia. Damián se enteró días después. Llamó, dejó mensajes, incluso apareció una vez en la puerta de mi edificio. No abrí. No era por odio, era por sanidad, la mía, porque al final la casa que tanto quisieron controlar, la que despreciaron cuando les puse límites, terminó siendo el símbolo de lo que nunca entendieron, que yo no era un obstáculo. Era el cimiento. Y sin mí solo les quedó vacío. El sobre llegó una mañana de otoño sin remitente con una letra que reconocí de inmediato. Triana. El trazo inseguro delataba más que las palabras. Me senté en el banco del parque donde ahora suelo desayunar, cuando el sol se asoma tímido. Abrí la carta con calma. Pedía perdón. Decía que no entendía lo que había hecho hasta que se vio fuera sin proyecto, sin casa, sin excusa. Mencionaba a su padre de pasada, como si ya no pudiera justificarlo. Hablaba de mí con palabras que antes nunca usó: fortaleza, respeto, ejemplo. La leí hasta el final. Respiré hondo y la guardé. No respondí. No hacía falta. Las respuestas no siempre se dan con palabras y yo ya había elegido vivir mi vida desde otro lugar. Ahora doy clases de lectura los jueves en la antigua sala donde antes había una chimenea. Hay mujeres mayores que nunca aprendieron a leer una receta, que me miran como si les abriera una ventana al mundo. Otras vienen simplemente a conversar. Me escuchan, yo las escucho. Y esa escucha es el regalo más grande que una puede ofrecer cuando ha sido ignorada demasiado tiempo. No extraño el pasado. No quiero que regrese. Vivo con lo justo y con lo justo vivo en paz. Ya no me explico, no me justifico, no pido permiso para existir. He aprendido a mirar mi reflejo sin disculpas. Nivaldo a veces me visita con su mujer. Inés pasa cada tanto con libros nuevos para el centro. He vuelto a reírme, pero sin la sensación de que debo disimular la tristeza. Porque en realidad nunca fue solo un préstamo. Fue una línea invisible, una más. Y mí no fue la forma más clara de decir sí a mí misma. A veces decir no no es traicionar, es recordarse a una misma que vale la pena.